Buenas noches a todos. Muchas gracias por el tiempo y en especial al capítulo de la SP de la Gabriel René Moreno por darme poder presentar un tema bastante importante como presente o antesala a una exposición a realizar por el doctor John Lee de aquí a jueves. Es por eso que elegí el tema técnicas de pronóstico de producción, ¿sí? Entonces, como objetivo, en sí sería repasar los conceptos necesarios como introductivo. Es qué pensaría ARPS sobre lo que hemos mencionado en la industria, para lo cual también coloco el enlace, ¿no?, del evento, justamente para aquellos que quieran asistir al mismo, ¿no? Uno de los principales puntos de los cuales se va a tratar justamente de aquí a 2 días es el término pronóstico de producción, que es uno de los retos más importantes para toda empresa operadora, justamente, y se lo hace a través de diferentes metodologías y técnicas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la metodología de ARPS, de curvas de declinación, que ha sido presentada el 44, todavía está vigente, está siendo aplicado. Entonces, la pregunta es, que justamente nos va a tratar de responder el doctor Lee, es si es todavía aplicable o hasta qué punto es aplicable algo que ha sido propuesto hace tanto tiempo para pozos verticales, pozos de petróleo, hoy por hoy en reservorios de muy baja permeabilidad, y la mayoría de ellos horizontales, ¿no? Entonces, justamente, en base a esta problemática es que se plantea el siguiente contenido, ¿no?, como una introducción justamente a un repaso a esa conferencia. Una introducción al tema, curvas de declinación, hablar un poco sobre curvas tipo y los avances que han habido últimamente, balance de materia, simulación de reservorios y citar algunos puntos importantes sobre lo que son reservorios no convencionales. Bueno, para comenzar, podemos decir que los pronósticos de producción vendrían a ser estimaciones de cuál sería el comportamiento del caudal a través del tiempo, el caudal de producción, a nivel de pozo o a nivel de reservorio, ¿no? Tanto para reservorios de petróleo como para aquellos que produzcan gas. Entonces, se lo hace prácticamente a partir de un historial de producción previo, ¿no?, un conocimiento previo de información de producción, y se trata de estimar cuál va a ser el comportamiento a futuro con diferentes técnicas y en función a la cantidad de datos que se tengan y a la calidad de los mismos. Está por demás resaltar o indicar de que estos pronósticos de producción pues están directamente relacionados con la evaluación económica de los diferentes proyectos, ¿no? Prácticamente estos volúmenes a producirse a futuro, multiplicado por el precio del barril, el precio del gas, nos va a proporcionar los ingresos, ¿no?, del proyecto que esté justamente en operación, ¿no? Y o tal vez cualquier tipo de estrategia que vayamos a evaluar cuyo objetivo sea mejorar esa producción. Entonces, es muy importante tratar de realizar un pronóstico lo más confiable posible. Entonces, estos pronósticos de producción van a poder ser, digamos, realizados en función al momento en el cual se encuentre el desarrollo del campo. A un inicio, con un pozo descubridor, un pozo exploratorio, una vez hayamos descubierto el campo, pues tendremos muy limitada información para poder realizar un pronóstico de producción. La incertidumbre va a ser bastante alta. Conforme podamos ir perforando más cantidad de pozos en una etapa de avanzada o pozos appraisal wells, podremos definir la magnitud del reservorio,
obtener más información acerca de los fluidos, acerca de las propiedades petrofísicas, inclusive tal vez algunas pruebas de interferencia o pruebas de larga duración, que nos permitirán las técnicas y también ir reduciendo la incertidumbre al momento de hacer el pronóstico, ¿no? Entonces, se va evaluando constantemente qué variables estarían influenciando más que otras en las reservas, en el volumen in situ, en las reservas, en su pronóstico, y bueno, conforme pase más el tiempo, ¿no? A lo largo de la vida del campo, del reservorio, pues vamos a tener más información y estas variables, esta incertidumbre, pues tiene que ir reduciendo. Como se trata de un problema bastante común en nuestra industria, quisiera comenzar citando fases de modelamiento, es decir, para poder estimar ese comportamiento necesitamos valernos de un modelo. De acuerdo a la conferencia realizada por el doctor Dake, en el enlace que estoy colocando en la parte inferior de la diapositiva, se menciona de que existen tres principales fases de modelamiento y hay una cuarta más que él menciona a detalle. El primero sería tratar de resolver ese tipo de problemas de manera empírica, ¿no? Tal cual podemos ver observando el comportamiento y la relación que hay entre dos o más variables, como se puede observar en la primera figura superior, para posteriormente ir desarrollando modelos analíticos basados en desarrollo, un modelo físico, un modelo analítico en base a ecuaciones, en base a desarrollo que pueda sustentar, que pueda describir un fenómeno físico, ¿no? Y posteriormente llegar a modelamiento numérico, es decir, la división de nuestro foco de estudio, nuestro objeto de estudio, en diferentes partes, tratando de nuestro sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, en nuestra industria, las curvas de declinación vendrían a ser justamente esa metodología empírica en la cual luego de observar el comportamiento de producción con respecto al tiempo, podemos ver de ajustar y luego extrapolar ese comportamiento. Luego, en lo que corresponde a métodos analíticos, es bien conocido lo que es el balance de materia, ¿no? Entonces, como técnica para poder también realizar pronósticos de producción. Y también tenemos la simulación numérica, en la cual tratamos de discretizar, dividir nuestro reservorio en pequeñas partes para poder tener una mayor información, una mayor exactitud en nuestros pronósticos. Entonces, vamos a comenzar recordando lo que serían las curvas de declinación, presentadas el 1944 por ARPS, inicialmente para pozos verticales de petróleo, en las cuales la observación de más de 500 pozos que se tenía en esa época en el comportamiento del caudal con respecto al tiempo, fue definido tres tipos de declinación: hiperbólico, armónico y exponencial, bastante conocida en la literatura, en la industria, y podemos observar de que tendríamos dos límites, ¿no? Una declinación constante, que sería la exponencial, una armónica que es inicialmente con alta declinación, luego va reduciendo a través del tiempo, y una hiperbólica que se encuentra entre ambos límites. La idea de la presentación no es detallar en sí a profundidad las técnicas, sino resaltar los puntos más importantes, tales cuales serían el resultado de la aplicación de esta metodología. Por ejemplo, nos va a permitir, aparte de analizar el comportamiento, definir qué tipo de declinación estamos observando, luego realizar un pronóstico. Entonces nos permite realizar un pronóstico a futuro de cómo se va a comportar esa producción en base al comportamiento observado
observado, ¿no? Con respecto al tiempo, y al mismo tiempo podemos estimar los volúmenes acumulados a futuro que estarían relacionados con el factor de recuperación. Es decir, podemos estimar cuál va a ser el factor de recuperación, y este análisis se hace a nivel de pozo. También, en algunos casos, se han realizado a nivel de reservorio, ¿no? O a nivel de campo, pero parte de análisis a nivel de pozo. ¿Sí? Entonces, básicamente, a diferencia del anterior ejemplo en el cual tenemos datos ideales bastante suavizados, ¿no? En las cuales la tendencia es bastante eh, clara, podemos observar que hay casos en los cuales con mayor o menor historial de producción, tal es el caso de buenos años, ¿no? Del 2007 al 2013, se puede observar buena fluctuación de los datos. Mientras más cantidad de información tengamos, que normalmente se tiene mediciones diarias de caudales. El análisis se lo puede hacer diario, mensual o anual. Entonces podemos observar de que a mayor detalle, pues va a ser un poco más complicado agarrar y realizar un pronóstico, simplemente observando esa tendencia. Entonces, eh, es, es así que se puede evaluar con criterio optimista, pesimista o más probable. Entonces podemos observar en la gráfica de la derecha, en la cual un criterio optimista estaría obteniendo una estimación a futuro mucho mayor, viendo los máximos caudales medidos a través del tiempo. Una pesimista vendría a ser aquella declinación acentuada que se observa en los últimos meses, ¿no? Que pueden observar de que tiene menos pronóstico de producción, y una media que trata de ver en macro cuál sería un comportamiento más probable, tal vez, dado el comportamiento que se vaya observando a través del tiempo de declinaciones acentuadas y nuevamente alguna otra operación que se realiza para mantener esa producción. ¿Sí? Entonces depende mucho del criterio que vaya a tener el analista, y también que por supuesto va a estar en función a la experiencia, también depende de la confiabilidad de estos datos, ¿no? ¿Qué consideraciones tiene la aplicación de curvas de declinación? Ya que estamos hablando justamente, de ahí parte la idea. Es que se considera una presión en fondo fluyente constante. La presión en fondo fluyente es aquella que está teóricamente medida en la cara de la formación y está directamente relacionada con la presión en cabeza, justamente por una pérdida de presión en la vertical, ¿no? En base a la densidad de los fluidos y a diferentes otras variables. Entonces, la metodología considera de que la presión en fondo fluyente es constante. Cualquier cambio que vayamos a tener en la presión en fondo fluyente estaría proporcionando estaría rompiendo con esta consideración. Entonces, si por ejemplo cambiamos el choque, que justamente lo tenemos acá como un esquema, en este caso sería el portachoque, y adentro tenemos el choque o el estrangulador, que decimos en español, el cual vendría a ser una reducción del diámetro de flujo del fluido, que lo sabemos medir en un número n sobre 64, comercialmente con valores con 12, 16, 20, 24, que dividiendo entre 64 nos va a dar su equivalente en pulgadas. Entonces, si hacemos la variación del estrangulador, pues vamos a tener variaciones en cabeza y también en fondo, y pues vamos a tener que esperar nuevamente un tiempo para que vuelva a ecualizarse, a estabilizarse esa presión en fondo, puesto que cada variación ocasiona un comportamiento transitorio o oscilación de la presión en el reservorio. ¿Sí? Otra consideración es de que el área de drenaje es constante, es decir, el tamaño fijo. De manera ideal, si observamos un reservorio en el cual tuviera 4 pozos en los cuales todos están produciendo, luego de haber producido buen tiempo, las áreas de drenaje prácticamente van a equilibrarse en el reservorio. Entonces, una vez equilibradas estas áreas de drenaje, siendo las mismas constantes, considerando todos produciendo al mismo tiempo, pues pudiéramos agarrar y analizar ese comportamiento y extrapolarlo a futuro, ¿no?
Sin embargo, si cerramos uno de los pozos, ya va a ocasionar una perturbación en el comportamiento de la presión. Por supuesto, también uno de los pozos habrá cesado la producción, pero esto va a afectar a los demás, a los pozos vecinos. Es así que uno de los pozos vecinos, no exactamente los que estoy colocando ahí, puede ser el inferior también, que se encuentra aquí, la parte inferior del gráfico, va a mostrar una variación en la declinación, puesto que el área de drenaje va a modificarse, va a volver a alcanzar otro equilibrio, otra área, va a variar esa área de drenaje. Entonces, tendremos que esperar nuevamente una nueva redistribución de áreas de drenaje para poder volver a analizar el comportamiento, puesto que si en este punto hacemos la extrapolación, ¿no? En base a lo analizado anteriormente, los puntos verdes, pues va a incurrir en cierto porcentaje de error, puesto que al momento de haber cambiado las áreas de drenaje, pues van a influir en la teoría aplicada por ARPS, ¿no? Finalmente, considera también que la permeabilidad y el skin son constantes, considerando la ecuación de Darcy para cálculo de caudal de gas. Observamos aquí las variables de permeabilidad efectiva y el factor skin. Entonces, si variamos, por ejemplo, lo más común es variar el skin, ya sea a través de una estimulación, ¿no? Entonces, ya sea fracturamiento o acidificación, pues la tendencia anteriormente observada va a, eh, va a variar justamente con la futura, puesto que si en este punto estamos realizando una estimulación, pues las condiciones cercanas al pozo van a variar, la facilidad, la productividad del mismo va a ser diferente y luego de haber mejorado, que es lo que se busca, mejorar la producción, pues vamos a tener otra declinación distinta, es decir, no podríamos utilizar los parámetros de declinación anteriormente observados a futuro, luego de haber modificado no solamente la probabilidad, o en este caso el daño skin, sino cualquiera otra de las anteriores consideraciones. Si son modificadas, tenemos que volver a analizar, volver a reevaluar el comportamiento futuro para realizar ese pronóstico observando caudales y tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante, puesto que muchas veces tendemos a aplicarlo, aplicar no solamente este método, sino varios otros, pasando de largo este tipo de puntos importantes, ¿no? Seguidamente, el 73, Pitkovich realiza una extensión, busca una explicación analítica de por qué las curvas de ARPS tienen ese comportamiento y han funcionado bastante bien. Entonces, para ello, define ciertas variables adimensionales, ve de relacionar las variables adimensionales que él está definiendo con las variables de ARPS, ¿sí? Y presenta las conocidas, un conocido método como curvas tipo, que es una metodología para poder resolver ciertas incógnitas. En este caso, crea curvas tipo que se observan en este slide, en el cual no solamente relaciona las curvas tipo de ARP, o sea, la parte de declinación o de depresión del reservorio de ARPS, sino al haber incluido otras variables como permeabilidad, daño, los caudales, permite relacionar ese comportamiento de depresión que se observa a partir de la mitad del gráfico para la derecha, que es propio de ARPS empírico, comportamiento empírico, con parámetros cercanos al pozo, es decir, radio de drenaje, radio del pozo, que también nos ayuda a determinar, por ejemplo, permeabilidad y daño, ¿no? Entonces, prácticamente los datos deberían ser los mismos, tiempo con caudal. Si son graficados en una escala log-log, tendríamos un comportamiento de declinación como se observa en la gráfica de la derecha. Y buscamos superponer con esas curvas tipo. Una vez logramos superponer porque pueden observar que es bastante, en este caso, complicado tal vez para algunos encontrar una sola curva única, ¿no? Para poder hacer el ajuste. Es lo que se conoce como falta de unicidad en el ajuste, que otros autores, como vamos a ver más adelante,
han logrado resolver de una mejor manera este problema. Entonces, luego de hacer el ajuste, pues se toma un punto de ajuste, se leen variables adimensionales en X, en Y, variables dimensionales también, se obtienen valores de la declinación, como esta de acá, la constante, la exponente B, y también la relación adimensional de radio de drenaje con radio del pozo aparente, ¿no? Entonces, adicionalmente nos permite, dado que está ajustando ese comportamiento, nos permite extrapolar o poder leer directamente cuáles serían los caudales futuros, ¿no? Entonces, además de pronosticar la producción y el factor de recuperación, puesto que también se puede calcular volúmenes acumulados, permite estimar permeabilidad, daño y volumen in situ, ¿no? Ya permite estimar un volumen in situ, ya no solamente una reserva recuperable, sino un volumen in situ que estaría en contacto con este pozo, pero para condiciones constantes, es decir, para BHP constante, son las mismas condiciones que tenía inicialmente ARPS. Ya en el 86, justamente el doctor Jung Lee, con uno de sus principales, en esa época, estudiantes, el muy conocido doctor Thomas Blasingame, partiendo de la solución aproximada de la ecuación de difusividad para flujo pseudoestacionario a tiempos largos, que es una ecuación adimensional, desarrollan la misma para poder obtener una relación normalizada, ¿no? Entre una caída de presión dividida entre caudal, es decir, una caída de presión normalizada. Esa caída de presión vendría a ser la presión inicial menos la presión en fondo fluyente. Entonces, la variación que puede observarse en la presión en fondo fluyente estaría siendo normalizada por la variación en caudal. Esto daría lugar a poder realizar evaluación de datos de producción a caudal variable, ¿no? A presiones también de fondo fluyente variable. Es conocido también justamente esta variable TC como tiempo de balance de materia, ¿no? Entonces, de la pendiente de estos datos es obtenido el volumen in situ también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está permitiendo este punto? En la parte izquierda vemos un histórico de producción de caudal constante a diferentes valores y su correspondiente presión en fondo fluyente que va cambiando y modificando a través del tiempo. Entonces, condiciones variables de operación, ya no BHP constante, sino una BHP variable, podría ser representada, como observamos en la gráfica de la derecha, a través de la gráfica de caída de presión normalizada con caudal con respecto al tiempo de balance de materia, lo cual nos va a permitir determinar el volumen in situ y el tamaño del reservorio. Seguidamente, el 93, yendo de el análisis de presiones a análisis de caudales. Análisis de presiones, me refiero a la teoría de well testing, que está muy de la mano con la teoría de acuíferos, los modelos de acuíferos, y también el desarrollo realizado en justamente curvas de declinación, análisis de la producción. Con esa misma teoría, observamos aquí que estamos nuevamente viendo caídas de presiones con respecto al caudal de gas. Estas ya son pseudopresiones, ¿no? Pero esta relación que habíamos visto anteriormente en esta gráfica, que sería caída de presión normalizada con caudal, para petróleo, aquí la tenemos la misma para gas. La gráfica tendría que ser algo similar. Caída de presión normalizada con respecto al caudal de gas y aquí el tiempo de balance de materia para gas, del cual puntos en forma de línea recta nos permitiría determinar una pendiente y a la vez su volumen in situ. Entonces, partiendo de esa ecuación, pues
ya los señores Palacio y Blasingame llevan a otro formato, la misma ecuación, a un formato de curvas de declinación, como observamos aquí, la curva de declinación de tipo armónica, en la cual el exponente es igual a 1. Entonces, nuevamente, esta ecuación que anteriormente había sido definida por ARPS, ¿no? Se la está observando, se le está manipulando, digamos, los datos para que puedan ayudarnos a resolver nuevamente el problema de curvas tipo, ya no para un caudal constante, perdón, ya no para una BHP constante, sino para una BHP o presión en fondo fluyente variable. Entonces, es así que la gráfica de la inversa sería caudal normalizado con las caídas de presión y el tiempo de balance en materia me van a proporcionar una declinación. La anterior era una curva con pendiente positiva porque era presiones normalizadas con caudal. Aquí estaríamos hablando de la inversa, sería caudal normalizada con las presiones o propiamente dicho serían pseudopresiones, ¿no? Para el caso de gas. Entonces, ahí observamos de que en una gráfica log-log los puntos van declinando en el tiempo. Entonces, dado que teníamos el problema de falta de unicidad con una sola curva tipo, pues se incluyen dos curvas adicionales. Una sería la integral de esta primera curva, cuyo objetivo es de suavizar los ruidos que se pueden observar normalmente en la información de producción a través del tiempo. En los históricos de producción de todos los pozos tiene bastante ruido, no es algo tan ideal como observamos aquí. Entonces, para ese fin se define la integral para poder suavizar ese ruido y luego realizan la derivada de esa integral para poder observar o analizar el comportamiento característico del flujo para este tipo de datos, ¿no? De información. Entonces, finalmente podemos observar de que las curvas tipo ya, en este caso, el avance ya proporcionado por Palacio y Blasingame, aparte de realizar pronóstico de producción, factor de recuperación, estimar permeabilidad y daño, y determinar el in situ, lo realiza esto para bastante ruido de información, pero los datos que están siendo medidos vienen a ser ajustados al comportamiento de curva tipo y a partir de este punto se puede calcular estos resultados, ¿no? Otros modelos, otros métodos que han sido presentados por diferentes autores que es importante citar, por supuesto hay muchos otros, pero ahí coloco aquellos que tal vez inclusive están varios de ellos disponibles en programas tales como el Topaz, como el Harmony. Entonces tenemos el balance de materia fluyente por Matar y McNeil, balance de materia dinámico, Matar y Anderson, y tenemos curvas tipo Agarwal-Gardner, justamente que fueron desarrolladas casi a la par, casi en el mismo tiempo, en la misma década. Entonces, podemos observar de que las curvas tipo han sido, ARPS ha estado aplicado a condiciones de PHP constante y ya hubo bastante avance para condiciones de presiones variables. Como punto 4, citar el método de balance de materia, también como analítico, ¿no? Aquí súper rápido también, sabemos de que el balance de materia trata de representar un sinnúmero de pozos, un reservorio como un tanque, ¿no? Entonces, diferentes pozos que puedan observarse en un reservorio, que estén interconectados entre sí, puedan ser considerados como una sola producción, es decir, un solo tanque cuya producción sería la sumatoria de todos los pozos y cuya presión promedio sea aquella medida en todos los pozos calculada por promedio volumétrico en lo posible para todo nuestro tanque. Entonces, conocemos bastante el tema de qué ecuaciones pueden ser aplicables tanto para reservorios de petróleo como para reservorios de gas.
Aquí solamente estoy citando alguna de ellas. Y una vez determinamos el volumen in situ, que es uno de los principales objetivos del balance de materia, a partir de la producción, la presión en reservorio y las propiedades de fluidos, calcular el volumen in situ, ¿no? O tal vez en su momento también calcular la infusión de agua o la relación M del casquete de gas. Una vez determinamos el in situ, pues podemos agarrar y realizar un pronóstico a futuro, ¿no? Aquí podemos observar que para mi tanque, una vez determinado el in situ, por información dinámica o medida de producción, observamos de que con la información de las regiones en amarillo, tanto de la presión como el acumulado de petróleo, la relación gas-petróleo, ¿no? Y la producción de gas, en base a ese histórico de producción podemos agarrar y calcular cuál sería el comportamiento a futuro de los acumulados, ¿no? Principalmente. Entonces, eh, prácticamente tenemos una relación acumulado versus presión en reservorio. Pero la pregunta es, ¿qué caudal utilizamos para realizar pronósticos a futuro? Prácticamente el balance de materia nos da una relación presión con volumen acumulado, dado que ya es conocido, ¿no? El volumen in situ. Entonces ahí la incógnita sería a qué caudal vamos a producir. Si yo coloco caudal constante, por el tiempo voy a tener valores de NP o de GP constantes, bueno, de GP en el tiempo, y puedo determinar su presión de reservorio. Pero me interesa saber los caudales, porque estamos hablando de que el pronóstico de producción está muy enfocado en cuál es el comportamiento de la producción a través del tiempo. Y ahorita la relación de presión con acumulado tiene su, como les digo, tiene su información incluida, pero es necesario para ello de ayudarnos de otra herramienta que sería el análisis nodal. Entonces, como análisis nodal, el análisis nodal nos va a permitir relacionar esa presión en reservorio, el comportamiento de la presión en reservorio a través del tiempo, con el caudal de producción que vamos a tener en, a lo largo de la vida de ese pozo. Y podemos incluir el comportamiento de cada uno de los pozos o de un pozo tipo. Aquí, por ejemplo, estoy ya relacionando mi tanque, ¿no? Cuyo in situ ya lo conozco, estoy relacionándolo con el comportamiento de un pozo. Entonces, ese pozo va a tener una VLP, va a tener una IPR, y ese IPR va a ir modificando a través del tiempo conforme va declinando la presión. Entonces, cada intersección o punto de operación entre el IPR y la VLP, pues me va a dar un nuevo caudal. Y ese caudal me va a permitir calcular el acumulado para un siguiente paso de tiempo. Entonces, estoy acoplando balance de materia, ¿no? En su modo pronóstico. Como balance de materia, primero determino el in situ, luego puedo utilizar la misma ecuación para hacer pronóstico, acoplando con análisis nodal para poder generar un pronóstico que sea mucho más real, ¿no? En el cual me pueda tener como resultado una declinación de la presión mucho más real, un acumulado y también un caudal, ¿no? Un caudal, un pronóstico de caudal de producción para mi reservorio. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy existen diferentes software, o sea, programas que nos permitan acoplar este balance de materia, ¿no? En este caso la representación de un reservorio, con el pozo. Tenemos acá la representación de fondo de pozo, cabeza de pozo, el choque, inclusive con líneas de superficie que nos permitirían mejorar aún más la exactitud de a qué presión va a poder producir nuestros pozos, ¿no? Puesto que estas presiones de cabeza de cada uno de los pozos, que va una vez pasado el choque, tienen que, todas ellas van hacia un manifold y a partir de ahí van a través de tuberías hasta un separador. Entonces, esta información de la longitud, diámetro, ¿no?
puede ser incluida al momento de realizar un pronóstico utilizando balance de materia con facilidades de producción, ¿sí? Entonces, tenemos entonces ventajas como incluir más información sobre las facilidades de producción, podemos incluir otros equipamientos como eh, válvulas check, bombas, compresores, ¿no? Tratando de eh, representar de mejor manera nuestro sistema de producción eh, utilizando balance de materia combinado con análisis nodal, ¿no? Como podemos observar acá, en el siguiente slide tenemos los diferentes pozos, ¿no? Ya, diagramas de diferentes pozos que tengan sus propias líneas a un choque manifold, y luego este va a un separador, ¿no? Entonces, manteniendo una presión de separación constante, por supuesto en función a la información que tengamos de la planta o de la batería de petróleo, pues podremos agarrar y calcular cuál sería el comportamiento de la presión en fondo fluyente. Por supuesto, si calculamos la presión en fondo fluyente, nos va a poder permitir calcular el caudal de producción. Entonces, esta presión en fondo fluyente está supeditada a la presión en cabeza, a los choques y a la presión en manifold. También podemos observar interferencia no solamente entre pozo y pozo a nivel de reservorio, sino también a nivel de facilidades de producción, porque, por ejemplo, la presión en el manifold, cuantos más pozos vayamos produciendo, esta presión va a ir aumentando por la cantidad de masa que va entrando, el volumen, ¿no?, de producción. Y si algún pozo se va cerrando o abriendo, va fluctuando esta presión. Y a su vez, en algunos pozos en los cuales no tengamos un flujo crítico en el choque, pues va a influenciar en la presión en fondo fluyente. Otra técnica sería simulación en reservorios, justamente, la cual nos permite dividir a nuestro reservorio. Sabemos de que inicialmente el reservorio lo estamos tratando de simplificar de manera analítica con un tanque, pero cuando hablamos de simulación de reservorios ya se tiene el objetivo de discretizar en espacio y en tiempo, ¿no? Dividir, obtener mayor detalle del flujo de los fluidos en el reservorio, porque en el primero, en el balance de materia, estamos considerando todo ese fluido como si fuera un solo tanque, todos se encuentran conectados al mismo tanque. En cambio, en simulación, es el mismo tanque, está conectado a los pozos, pero se hace mayor énfasis en el flujo en el medio poroso, es decir, en el flujo del fluido de los hidrocarburos en la roca, cuál es el efecto que va a tener entre pozo y pozo, a nivel, en las direcciones X, Y y Z, ¿no? Si hay algún fenómeno de condensación o tenemos fenómenos de daño, de canalización, ya podemos verlo a detalle a nivel de reservorio. Nos permite gerenciar también de mejor manera el comportamiento del campo. Y se lo hace también, está muy relacionado justamente con diferentes pasos de tiempo, ¿no?, que nosotros vamos a definir en función al objetivo del estudio. Entonces, la discretización en espacio está enfocada en la división del espacio de nuestro reservorio en diferentes partes, que justamente hay que ver cuál va a ser el tamaño de las celdas, y el tiempo que vamos a ir colocando, por ejemplo, tiempos cada mes, cada año, cada 3 meses, ¿no? ¿Cuál va a ser la delta de tiempo? O sea, cada cuánto queremos realizar los cálculos en función al objetivo del estudio también. Podemos observar, como estamos dividiendo en diferentes tanques, ¿no? Ya no es un solo tanque, sino es un tanque dividido en diferentes tanques de materia entre tanque y tanque. Flujo, es decir, flujo darciano en el mismo reservorio entre celda y celda. Y al mismo tiempo, dado que va a ir habiendo movimiento de fluido, cada celda va a variar la presión, va a variar su saturación,
y bueno, nos va a dar justamente una idea de cómo se está comportando estas variables a través del tiempo y espacialmente. Bueno, para este caso, la construcción de un modelo requiere mucho más tiempo y recursos. Podemos observar acá de que requieren profesionales especializados que tengan que interpretar sísmica, información sísmica, modelo estructural, facies, ¿no? Petrofísica. eh, este es un flujo de trabajo bastante genérico, ¿no? Cada uno de las etapas tiene su propio flujo de trabajo a detalle, pero la idea es poder llegar a una distribución de propiedades, porosidad, permeabilidad, saturación, ya a una escala tal que podamos realizar el modelo de simulación de flujo como tal, ¿no? Porque hasta este punto estamos hablando solamente de propiedades petrofísicas y de interacción roca-fluido. Sin embargo, ya cuando entramos al modelo de simulación, estamos incluyendo ya tipos de fluido que van a estar saturando, las propiedades de estos fluidos, ya sea gas, petróleo, y también el histórico de producción tiene que ir honrando, tiene que haber una relación directa entre estas propiedades que estamos calculando con el histórico de producción, que justamente hay un bucle, hay un ciclo ahí cerrado para poder eh, tratar de encontrar una representatividad de estas celdas y luego poder realizar pronóstico. Entonces, una vez es completado el modelo geológico, pues podemos pasar a eh, realizar un modelo de flujo que va enfocado a un ajuste de histórico, es decir, el ajuste de lo que está produciendo mi modelo comparado con lo que está medido realmente en los pozos, ¿no? Entonces, mientras no tengamos un ajuste, pues tendremos que estar constantemente evaluando este modelo geológico, ¿no? Entonces, es considerado un problema de tipo inverso, puesto que no se tiene o se tiene bastante incertidumbre de esta información geológica. Se coloca a producir este modelo y se trata de realizar un ajuste con los valores medidos de producción. Hasta que podamos llegar a este punto, pues vamos a volver a modificar esta información inicial y volver a realizar la observación de qué es lo que estoy obteniendo como caudales comparando con aquellos medidos. Entonces, esta etapa de ajuste histórico también tiene amplia literatura. De manera bien resumida, podemos decir de que eh, inicialmente es un ajuste histórico global, variables globales, es decir, presión en reservorio, producción total del campo, volúmenes acumulados totales, y luego vamos a un ajuste histórico local ya enfocado en los diferentes pozos, ¿no? Sea inyección, el efecto, el daño, la productividad de los pozos. Entonces, toda la información que tengamos recuperada de los pozos nos va a ayudar, tanto caudales como presiones fluyentes, en lo posible, para este ajuste, ¿no? Entonces, la idea es lograr iniciamos tal vez en línea, con líneas continuas, observamos las variables de gas, petróleo, agua producida y agua inyectada, ¿no? Que tenemos observamos que tenemos una diferencia, ¿no? Podemos aquí, el agua inyectada estamos inyectando menos de lo que realmente está siendo medido. Lo mismo la presión aquí me da una presión menor a la que realmente es medida. Entonces vamos realizando eh, diferentes etapas del ajuste hasta poder lograr en lo posible un ajuste lo más aceptable posible, tanto para gas, petróleo y agua y el agua inyectada, ¿no? Una vez tengamos nuestro modelo ajustado, pues podemos realizar recién un pronóstico de producción. Y a este punto, hoy por hoy, es ya súper importante nuevamente conectar nuestro modelo de simulación con modelos de análisis nodal, líneas de superficie, facilidades de producción, inclusive económicos, para poder tener una mejor evaluación, ¿no? De una mejor evaluación de los escenarios de producción que se quieren, ¿no?
Es así que se introduce dos términos muy conocidos, el IAM y el IPM, que sería Integrated Asset Modeling, o Integrated Production Modeling, que estaría relacionado con la integración de mi modelo de simulación que tanto me ha costado ajustarlo con las facilidades de producción, los pozos y los económicos para poder tener una mejor evaluación, ¿no? Para cada prospecto. Y aún así, estos pronósticos pueden incluir cierta incertidumbre debido a diferentes eh, parámetros, ¿no? A diferentes causas. Entonces, podemos tener, una vez hayamos realizado un ajuste histórico, no significa de que es una posibilidad, es una posibilidad de ajuste. Es por eso que hay todavía incertidumbre de cómo se puede comportar a futuro mi modelo. Para ello observamos que se puede realizar un rango de pronósticos posibles, ¿no? Ya no estamos hablando de uno solo, sino diferentes pronósticos, asignando cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Como se observa en la gráfica derecha, en la gráfica de la derecha. Ahora, ¿y cuándo? ¿Cómo sé cuándo voy a agarrar y optar por una simulación numérica? Este gráfico, publicado en el libro de Ringrose, el 2015, me parece muy importante para que puedan considerarlo. En función a el tipo de fluido, los mecanismos de producción y la heterogeneidad del reservorio, puede eh, requerirse una simulación de tipo 3D, como la que estamos mencionando, o, caso contrario, podemos realizar simplemente evaluaciones con modelos analíticos como métodos de producción avanzados o métodos de balance de materia, puesto que, como han observado, requiere mucha cantidad de esfuerzo, de tiempo, de recursos, el hacer un modelo de simulación numérico, ¿no? Entonces, son recomendaciones para poder justificar ese esfuerzo, ¿no? Para poder realizar un modelo de simulación, ¿no? Caso contrario, si no tiene, digamos, mucha heterogeneidad en la permeabilidad o no estamos, por ejemplo, evaluando inyección de vapor de agua, de gas, o es un petróleo súper pesado, ¿no? Entonces, que requiere un modelo 3D, y estamos hablando, por ejemplo, de un gas seco, donde tenemos una permeabilidad o una heterogeneidad muy baja, pues simplemente lo podemos hacer con un modelo analítico, ¿no? Entonces, es muy importante aquí también para poder evitar eh, gastar ese esfuerzo, ese tiempo y obtener un resultado similar. No significa de que no vayamos a obtener un resultado coherente, sino que pudiéramos obtener una eh, calidad de resultado relativamente aceptable con modelos analíticos. Y finalmente, mencionar algo sobre no convencionales como característica principal, pues bueno, son rocas que, para empezar, no nos estamos preocupando por las trampas como tal, no son trampas estructurales, sino estamos hablando de este, eh, las rocas fuente, es decir, la roca madre, que pueda tener buena cantidad de material orgánico en sí, tiene por lo general muy baja permeabilidad. Estamos hablando de nanodarcis, ¿no? Pueden observar en esta gráfica de que reservorios convencionales está entre 1 y 1000 milidarcis, y se considera no convencional para algunos libros y algunos artículos, tight gas, colbert methane, ¿no? Y el shale gas como tal. Entonces, en otros, en cambio, está más enfocado todo lo que es shale o gas de esquisto, ¿no? O shale oil, shale gas. Entonces, por supuesto, eh, pueden observar aquí como otra característica es de que mientras más baja es la condición de flujo o la permeabilidad en la misma roca, aumenta la inversión, ¿no? Las técnicas son mucho más desafiantes y, por supuesto, tenemos que buscar otros canales adicionales para poder realizar la producción de este hidrocarburo, ¿no? Eh, Solo como dato estadístico, podemos observar la creciente eh, producción de gas, ya sea por shale, por colbert methane o por tight gas,
en los últimos años. Estos son datos de uno de los, a ver dónde está, un poco más adelante lo tengo, el autor del libro, que es hasta el 2018, y observamos los principales países que se tiene estimado tener reservas de shale, ¿no? Tenemos a China, Argentina, Argelia, Estados Unidos, Canadá, con diferentes valores de TCF, ¿no? Y el porcentaje que se tiene a nivel mundial. Eh, por ejemplo, nuestro vecino Argentina está entre de los principales de acuerdo a esta referencia bibliográfica, y pues bueno, es importante para tener un enfoque eh, mundial, un enfoque más macro de la situación a nivel mundial. Ahora, estos pozos, al tener muy baja permeabilidad, pues ultra baja permeabilidad, estamos hablando de nanodarcis, es necesario justamente crear canales, en este caso, de comunicación, que serían las fracturas hidráulicas. Y dado digamos, el efecto de realizar un pozo vertical con una sola fractura o un pozo horizontal con diferentes etapas de fractura, pues va a ser inclusive, ha sido necesario incrementar la tecnología para poder perforar horizontalmente ya pozos de más de 1000 metros, inclusive en algunos casos, con diferentes etapas de fractura para tener mayor área de flujo, ¿no? Hacia el pozo. Entonces, vamos directamente a la roca madre, fracturamos. Como tenemos aquí, solamente es una gráfica de un solo pozo horizontal. En realidad, de la misma planchada se sabe perforar diferentes pozos horizontales, como se puede observar aquí, una vista de planta. Es una vista de corte, una vista de planta en la cual de una misma planchada podamos tener unos 8 pozos, tal vez, con diferentes longitud, a un lado, al otro lado, justamente para poder tener diferentes etapas de fracturamiento y poder tener mayor área de drenaje. Ahora, comparado con un reservorio convencional, observamos de que el comportamiento de la producción a través del tiempo es mucho más acentuado, ¿no? En un reservorio convencional se obtienen valores este, más sostenidos, una producción sostenida a través del tiempo. En cambio, el shale tiene un pico de producción y luego cae, pero luego alcanzamos valores de declinación muy leve y se queda produciendo por bastante tiempo. Estamos hablando de 10, 20 años tal vez, de acuerdo a lo observado en diferentes eh, pozos y campos que están produciendo actualmente en Estados Unidos. Ahora, con respecto a la declinación, a qué tipo de metodología se puede utilizar para poder hacer el pronóstico en este tipo de reservorios, pues de acuerdo, este es el libro justamente de Satter y Gulam del 2016. Hay dos métodos que se presentan, que son conocidos. Uno es el CEDM, que está por sus siglas en inglés, Stretch Exponential Decline Model, y el método de Long Model, que pueden observar son gráficas logarítmicas, ¿no? Aquí el logaritmo de caudal inicial sobre caudal, y aquí el logaritmo de tiempo, y este otro, y es con GP, el tiempo, para poder observar cierto comportamiento de línea recta y luego poder extrapolarlo. Ahora también se tiene otros artículos, como el del 2014 del autor Linnea Lund, que en base justamente a las ecuaciones de ARPS, ¿no? Se incluyen diferentes otros términos como beta, ¿no? Para poder caracterizar o representar el comportamiento de este tipo de reservorios para poder realizar su pronóstico de producción. Similarmente, también se tienen al momento avances de tipo analítico, de métodos avanzados. Aquí tenemos dos papers que también pudieran revisar, ¿no? Uno el cual también está realizando la evaluación de presión normalizada para flujo lineal. Vamos a observamos acá una caída de presión normalizada con caudal. Y decimos para flujo lineal, puesto que tenemos la raíz de tiempo, ¿no? Entonces, observamos ciertos regímenes de flujo, inicialmente lineal, en el comportamiento de producción de este tipo de campos, que nos ayuda a estimar algunos parámetros, ¿no? Para realizar el pronóstico.
Y también tenemos otros autores como Okuna et al., el cual trata de, en este caso, en base a los datos medidos, mostrar cuál sería el impacto de diferentes modelos. Aquí tenemos diferentes modelos SE, MH, DNG, por los diferentes autores que han estado proponiendo métodos cada vez más exactos en base a la relación tiempo-caudal. Bueno, tiempo-caudal sería, caudal con tiempo. Y bueno, hay también, por supuesto, avances en simulación numérica. Ya no creo completar más, digamos, pero aún así siguen todavía avanzando los diferentes métodos. Es un reto todavía, pero hay bastante avance en esa área, ¿no? Entonces, como conclusión, podríamos decir de que existen diferentes técnicas para realizar pronósticos de producción que fueron evolucionándose en función a la calidad de información disponible, ¿no? El desarrollo matemático y los avances tecnológicos, ¿no? Y la elección del método a aplicar depende principalmente de la calidad y tipo de información, así como el tiempo, costo y grado de confiabilidad de los resultados que estamos esperando. Entonces, dependiendo del punto en el ciclo de vida de un reservorio en el cual nos encontremos, pues vamos a tener más o menos información y vamos a poder utilizar diferentes técnicas para realizar ese pronóstico de producción. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente a todos por el tiempo. Espero que haya sido de su agrado el material. Y bueno, quedo atento para una consulta o comentario. Gracias.